Muy buenas tardes, niños, ¿verdad? Tengan todos ustedes. Es un gusto estar nuevamente para conocer y aprender más de nuestro Padre, ¿verdad? Para conocer más de su historia, por qué nos quiere y todo sobre él, ¿verdad? Nuestra oración de esta semana es iglesia, que quiere decir que es una, ¿verdad? Antes de comenzar, vamos a iniciar con nuestra oración del día de hoy. Y la oración del día de hoy es la siguiente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tú estás con nosotros, Jesús. Te encontramos en el amigo, en el hermano, en la gente que nos quiere y que nos cuida, en nuestros padres, en los maestros, en todos los que hacen el bien. Te encontramos todos los días cuando vemos el amanecer y cuando cerramos los ojos al dormir. Tú estás con nosotros porque estás presente en el mundo, ayudando para que cada día haya más alegría, más justicia y más esperanza. Ayúdanos a descubrir tu presencia, Señor, y que colaboremos para que muchos más puedan descubrirte, conocerte y ser más felices. Que así sea, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces como les iba yo diciendo, ¿verdad? Pues estamos aquí para conocer más de nuestro Padre. Y si ustedes recordarán, las semanas anteriores estuvimos hablando de la iglesia, ¿verdad? De qué es una iglesia, por qué decimos que la iglesia es nuestra familia, si recordarán, ¿verdad? ¿Por qué decíamos que la iglesia es nuestra familia? Porque en la iglesia, por ejemplo, cuando empezó que Jesús murió y luego resucitó, Él nombró a los 12. ¿Para qué? Para que transmitieran todo lo que Él había hecho, ¿verdad? Para que ellos estuvieran diciendo las cosas, los milagros que Él tenía. Y esta, como les decía, a partir de cuando se manifiesta, a partir del Pentecostés, que ustedes recordarán que son 50 días después de la muerte de Jesús, ¿verdad? De que fue crucificado. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes tienen idea de cuántos años Jesús estuvo haciendo estos milagros? Porque como les decía la vez pasada, Él subió al monte, ¿verdad? Y tuvo las tentaciones, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, Él empieza pues su caminar, a hablar, a decir, a proclamar, por decir, a hacer los milagros. ¿Durante cuántos años Él hizo todo eso? ¿No lo saben? Durante 3 años. Él, después de que cumple sus 30 años, de hecho él tenía 30 años cuando es bautizado. Entonces cuando él es bautizado y empieza a cumplirse toda la profecía que Dios había dicho, desde ese momento empieza a hacer los milagros y demás. Entonces eso es cuando se funda la iglesia como nuestra familia. Recordemos que todos somos hermanos, todos somos una familia. También estuvimos hablando que la iglesia es nuestra comunidad de comunidades. Y si ustedes recordarán, dijimos que era una comunidad de comunidades. ¿Por qué? Porque está formado por varios grupos de familias. No es exclusiva para alguien, no es exclusiva para un pueblo, ni para una raza, ¿ok? Sino todos somos hermanos, no hay diferencia entre nosotros. Y como les comentaba la semana pasada, ¿cuál es el sueño de la iglesia? Pues el sueño es que todos fuéramos, ¿verdad? Que todos estuviéramos allá, que cumpliéramos los sacramentos que Él nos ha dejado. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Pero lo más importante sea que nosotros pasemos a comulgar, porque el comulgar nosotros estamos recibiendo ese cuerpecito de Jesús, esa sangre de Él, su cuerpo y divinidad que está en esa pequeña hostia, en ese, como dice el Padre, en la mínima parte de la hostia. Si ustedes se dan cuenta, cuando el Padre alza la copa y está armando, Él hasta el polvito, o no sé si se ha fijado, Él lo hace así como para quitar, porque todo es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿ok? Entonces, para ellos, o sea, para todos sería magnífico que nosotros todos nos acerquemos a Él, porque es una manera de estar cerca de Él, de recibir el amor que Él nos manda, ¿ok? Y también estuvimos hablando de que todo esto se complementa o hace un completo en sí con nuestros dones y carismas, porque recordemos que la clase pasada yo les puse que hicieran, ¿verdad?, un ejercicio donde pusieran sus dones. ¿Qué dones? Lo que nosotros somos o agradecemos, por ejemplo, al dar, al ayudar, al ser generosos, nuestra familia. Nosotros, el dar a alguien ayuda y nos hace grandes de corazón.
Entonces también eso es muy bueno y es una de las aportaciones que tenemos en la iglesia. Cuando nosotros, por ejemplo, acudimos a misa y participamos en la iglesia, en la misa sobre todo. Ahorita por pandemia no hemos estado haciendo que ustedes estén participando, pero normalmente ustedes cuando se hace la misa de 10, ustedes pasan a leer las lecturas, pasan a entregar la canasta de limosna, ¿verdad? Si ustedes fueron en misas anteriores, recordarán que así lo hacíamos. Esa manera de ayudar es un carisma que nosotros damos a la iglesia. Entonces la iglesia sería fabulosa de que nosotros estemos allá porque por amor. ¿Amor a quién? A nuestro Padre, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque estamos participando en aquella celebración de nuestro Padre. Y entonces, esta ocasión, nos toca decir que la iglesia es única. Ay, aquí me confundí, pues iglesia. No, pues iglesia es única. ¿Por qué es única? Porque su único origen es Dios. La iglesia es fundada ¿por quién? Por Jesucristo. ¿Ok? ¿Y quién nos representa todo? Su Espíritu Santo. Es como cuando hablamos de la Santísima Trinidad, ¿verdad? ¿Quién la conforma? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No se vayan a confundir. La Santísima Trinidad la conforman Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque a veces lo confunden con la Sagrada Familia, que también son 3 personas, pero ahí son José, María y Jesús, ¿verdad? Entonces ellos son la Sagrada Familia, también son 3 personas, pero la Santísima Trinidad la conforman Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, ¿qué queremos en eso? Queremos saber que somos todos amor hacia Cristo, ¿verdad? Y tenemos un gran vínculo con la iglesia, ¿por qué? Porque es la que nos va a hacer crecer en el amor a nuestro Padre, ¿verdad? Y esos ejemplos lo podemos buscar en nuestra Biblia. Vamos a buscar Juan 17, el versículo 21. Recordemos que todo lo que aprendemos está en nuestra Biblia, ¿verdad? La Biblia es nuestro libro sagrado, el cual nos va a ayudar a comprender mejor la vida e historia de Jesús. Entonces busquemos Juan 17. Aquí, Juan 17, el versículo 21. Y dice así: que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Palabra de Dios. Y otra cita muy importante es Gálatas 3, el versículo número 15. Y este dice así: hermanos, quiero ponerles un ejemplo de vida cotidiana. Cuando un hombre hace un testamento en debida forma, nadie puede anularlo o agregarle nada. Palabra de Dios. Aquí, si se dan cuenta, el primer versículo o la primera cita, ¿qué nos dice? Todos somos uno. ¿Por qué somos uno? Porque somos hijos de Dios, porque venimos de Él, ¿verdad? Él nos creó. Pero también a veces cuando decimos que somos uno, es porque todos somos únicos. ¿Así? Igual la iglesia es única, no hay más. Sin embargo, todos vamos a nuestra casa, la iglesia, ¿ok? Pero realmente todos somos uno. Y ya podemos decir que podemos distinguir que en la primera cita, Cristo en un momento de oración, Él le pide que a su Padre, que todos seamos uno con Él mismo. Él lo pide hacia nosotros. Y es cuando ahí se refiere a la Santísima Trinidad. Como les iba diciendo, es una sola, es un solo Dios. Son 3 personas que la conforman, pero haciendo un solo Dios. Les vuelvo a recordar quiénes son las personas de la Santísima Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿ok? Y no hay otro como ellos. Y en la segunda cita nos viene a decir que no haya división entre nosotros. En ese nos hablaba sobre, por ejemplo, pero voy a regresar, decía de un testamento, ¿no? Dice, hermanos, les hablo en términos como que nosotros entendemos, ¿verdad?
Nada anula o modifica un testamento cuando ha sido hecho válidamente. ¿Qué pasa? Cuando a veces, por ejemplo, los abuelitos, ¿verdad?, nombran un testamento y ponen, yo le heredo, no sé, una casa a mi hijo. Está escrito, está notariado y eso no se puede invalidar. Entonces, en ese momento lo mismo pasa. Dios nos hace igual a Él y por Él, que Él va a ser nuestra salvación y por Él van a ser perdonados nuestros pecados. Entonces, como todo eso ha sido prometido, tampoco se puede invalidar, ¿ok? Porque ha sido, como dice, hecho válidamente, ¿ok? Entonces, por eso no puede estar. Decimos que la iglesia, aquí les puse que estos términos, puede ser la unicidad y la unidad. O sea, porque la iglesia puede tener dos elementos, ¿ok? Pero la unicidad, ¿qué es lo que quiere decir? Que es única, irrepetible, solo hay una y es singular. O sea, no hay iglesia 1, iglesia no, es solo una iglesia. Y en la iglesia nos enseña que Jesús es nuestro único Salvador. Solo Él es nuestro Padre, ¿verdad? Sí, su mamá, su papá dicen, pero ¿quién es nuestro gran Salvador y quién es nuestro Rey? Jesús, ¿ok? Dice, la iglesia es una porque tiene como origen y modelo la unidad de un solo Dios. ¿Quién es? ¿Ok? Solo un Dios en la Trinidad como fundador y como cabeza de Jesucristo. Dice, solo por medio de la iglesia podemos obtener la salvación. Aquí cuando se refiere a que podemos obtener la salvación, aquí se refiere a los sacramentos. Recordemos que Jesús nos dio los sacramentos para que vayamos, ¿verdad?, purificando nuestra alma, nos acerquemos más a Él y podamos ser salvados. Por eso, dice, podemos tener la salvación por medio de la iglesia, pero esto se refiere a los sacramentos, dice, pues el Señor ha confiado todos los bienes de la nueva alianza al colegio apostólico. Eso quiere decir que Él le recomienda, o Él a quien le da para que nos ayude a nosotros, a los apóstoles, ¿no? Esos apóstoles o ejemplos de los apóstoles de aquellos tiempos vienen siendo los sacerdotes, que son los que en este momento son los que nos guían o nos acercan a nuestro Padre, ¿verdad? Así como ¿quién? Como Pedro cuando fue cabeza en aquellos tiempos. Recuerden que Jesús nombra a Pedro cabeza de todos los apóstoles. ¿Para qué? Para que Él mismo los instruya, les enseñe, ¿verdad? Y Él los pueda guiar para predicar la palabra de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, así como Él, un ejemplo son los sacerdotes. Entonces, a eso se refiere que es unicidad, porque no hay otra, ni es comparada con ninguna otra clase de iglesia, ¿ok? Dice, la iglesia es uno que tiene origen y modelo de un solo Dios, ¿ok? Y solo por medio de ella podemos obtener la plenitud de los medios de salvación, que es, como les decía, por medio de los sacramentos. A eso se refiere, en que por ella podemos obtener la salvación. Y se refiere a unidad, porque la iglesia es una no uniformidad, que quiere decir por costumbres y mentalidades, sino por unidad, porque se integra por una gran variedad de personas de todos los pueblos, las razas, culturas, etc. Es como les decía, aquí más o menos viene siendo partiendo de que es como de comunidad, porque está formada de muchas comunidades, pero todas vamos a ¿qué? Hacia un solo Dios, ¿ok? Todas por raza, piel, color, nacionalidad, cualquier persona del mundo, vamos hacia la misma fe. Tenemos nuestra misma fe, que ¿quién es nuestro Salvador? Jesús, ¿verdad? Jesucristo es nuestro Salvador, quien fue enviado por su Padre Dios, ¿verdad? Para purificarnos y librarnos del pecado que tenemos desde que nacemos. Dice, cuando el amor nos une, no nos referimos al sentimiento, sino a que es Cristo quien nos une. A esto se refiere cuando es por unidad. Quiero decir que la iglesia es ya como de unidad. ¿Por qué? Porque nos une el sentimiento hacia esa misma persona, a nuestro Dios Padre. Y si es el amor lo que nos une a todos, eso quiere decir que este amor es solo un amor hacia una sola persona, Dios, quien vive y reina ¿en dónde? En la iglesia. ¿Okay? Ahorita continuamos. A ver, vamos a cambiar de video.